Iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. En la semana estuvimos predicando y compartiendo en Casas de Paz acerca de la maldición de la pobreza. Y es un tema muy interesante y muy fuerte porque muchas veces no sabemos que la pobreza es una maldición. Una maldición que debe ser combatida con medios espirituales. Y es importante determinar y detectar no solamente cuáles son las características de esta maldición, porque ya en la semana le avanzaron, ¿verdad? Porque la mayoría, creo que todos, están en una casa de paz. Que tenemos, por cierto, la casa de paz de La Magdalena, Foresta, Tecnológico y Plaza de las Américas, ¿sí? Y Zamarrero. Tenemos 5 casas de paz y varios líderes esperando también abrir, así que yo sé que ya el tema lo empezaste a ver, pero quiero que sepas que es un tema muy importante. Así que vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Si me puedes acompañar, por favor. Si alguien quiere una Biblia y no trae Biblia y quiere usar una Biblia, puede, por favor, pedírsela a Dianita, que está aquí atrás. Hemos estado hablando de buenas noticias, ¿verdad? Hoy te tengo una buena noticia. Si te das cuenta, hay algunas personas que no están y que siempre están. Como por ejemplo, bueno, no voy a decir sus nombres. Y no se fueron juntas, se fueron por separado. Pero tenemos muchas vacacionistas en esta semana. Gloria a Dios por eso, ¿ah? Amén. Que el Señor las bendiga y las guarde por donde están, que se la pasen muy bien. Bueno, esto era para en lo que tenías la lectura. Si ya tienes Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió, di conmigo, redimió, de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Qué palabra tan poderosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esta lectura? Lo que quiere decir es que Él nos redimió, Él nos compró. Redimir es comprar, es intercambiar. La redención era, originalmente, era el tipo de cambio, la forma de intercambiar más bien, cuando había personas que estaban en esclavitud. Entonces tú podías llegar y decirle a la persona que estaba esclavo, decirle, ¿sabes qué? A su amo, yo lo redimo, yo lo compro. Y había dos formas. Había la forma de comprarlo para que ahora fuera tu esclavo o de redimirlo. Es decir, pagar el precio por su libertad. Es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a decir, es que Jesús vino y nos liberó, nos redimió. Pero la verdad, yo no sé cómo estés tú, pero a mí hace tiempo que yo no entendía esto antes, ¿verdad? Y yo lo repetía, porque en la iglesia tradicional, incluso en algunas iglesias evangélicas, aprendimos a repetir nada más, pero sin profundizar. Y profundizar te permite darle valor. Por eso hay personas que cuando cantamos tu nombre digno es, hay personas que dicen, pues tu nombre digno porque está bonito, porque suena bonito, porque así se llama mi primo Chucho. Piensas cosas, pero cuando tienes la revelación dices, claro, tu nombre es digno porque tú hiciste algo maravilloso. Cuando alguien hace algo maravilloso por ti, no dices, esta persona es digna de que yo la honre, de que yo la ame, de que yo la... ¿A poco no? Es, por naturaleza, nosotros amamos a nuestros padres. Y la palabra nos manda a amarlos, hayan sido como hayan sido, pero los amamos. Pero hay personas que han hecho cosas bien buenas por nosotros. Hay personas que nos han extendido una mano en momentos difíciles. Hay personas que nos han ayudado a crecer. Hay personas que nos han amado. Hay personas que nos han tolerado. Hay personas... Y es maravilloso cuando alguien viene y te ayuda y te ama de una forma que tú ni te esperabas. A veces de la persona que menos te esperas, recibes algo maravilloso, ¿verdad? Y no quiere decir que los demás sean malos, ¿eh? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el Señor se va a encargar de demostrarte que fue Él. Amén. Tú tenías muchas formas de resolver algo, pero Él viene y la resuelve de la forma más
insospechada posible. Probablemente tenías un problema y había en tu mente 5 personas que te podían ayudar con ese problema, pero vino un sexto que no estaba en el menú y te apareció y te salvó de la circunstancia. Ay, ¿cómo es posible que me ayudó el hermano y los demás? Y mi familia que estaba aquí no me ayudó. No es que sean malos. Es que el Señor se garantiza de ayudarte a través de personas que tú no imaginas, no sospechas, para que quede claro que fue Él el que lo hizo. ¿Con cuántas personas contabas tú para lo que viviste, para lo que hiciste, para lo que lograste? Porque no todos son tragedias. Y aquí en la iglesia, fíjate qué importante el lenguaje que usas. Aquí hay personas que tienen ya más de 1 año, 2 años con nosotros y saben que hemos forzado, pero forzado, porque no es fácil, porque la gente va a la iglesia cuando está destruida, desmoronada, a punto de morir, abandonada, dejada, y todo lo feo que hay en el mundo, ¿no? Y creemos que la iglesia es para eso nada más. Sí, la iglesia te restaura como persona, pero en iglesias como León de Judá, nosotros empujamos el idioma para cambiarlo y no estar únicamente acudiendo al amor de Dios para salir de problemas, sino también para lograr cosas maravillosas en nuestra vida. Es un propósito que tenemos en esta iglesia, es un propósito que las personas que están aquí tengan una buena experiencia de vida. Una buena experiencia de vida. Hace muchos años, bueno, no tantos años, hace muchos años, hace 40 años, no. Hace unos años nosotros fuimos a una cruzada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me gusta mucho hablar de esa cruzada porque eran más de 180,000 personas, una barbaridad, una cruzada de las más grandes que ha habido en el mundo. Ya sé que cuando digo esta cifra todo el mundo se pregunta, ¿y dónde cupo tanta gente? Sí, hay un lugar donde caben, que es una avenida donde se lleva a cabo el festival. En Santa Cruz de la Sierra hay un carnaval como el que hay en Río de Janeiro, nada más que es menos popular, no sé por qué, pero menos popular para nosotros, pero en Sudamérica es muy popular, es muy conocido y se llena tanto como el de Río de Janeiro y tienen se llama Cambódromo, que es una como mega avenida peatonal, una calzada enorme diseñada para que desfile el Cambódromo, el carnaval. Por eso hay lugares donde caben esas cantidades de personas. Un año antes que nosotros fueron 250,000 personas. Y a mí me impactó mucho algo que te quiero platicar. Estábamos en medio de una reunión donde había líderes de todo el mundo, donde había pastores de todo el mundo, donde había apóstoles importantísimos y había eminencias, y nos invitó a desayunar el apóstol a nosotros, ¿verdad? Aquí está la pastora, no me deja mentir, y nos dice, ¿sabes qué? Nos mandó a decir con unos pastores brasileños, dile a Salvador y a Sandra que quiero desayunar con ellos. Lo cual parece muy común y corriente, pero no lo es cuando tiene 200 y tantos mil personas que lo quieren ver, saludar y estar con él, y el peso y la responsabilidad. Además nos invitó a desayunar el mismo día que era el evento. Y ahí antes del evento tienen cruzadas de oftalmología, de medicina, de consejería, oración persona a persona, liberación. Entonces todos los servidores, todas las estructuras de las iglesias se van a las calzadas y están atendiendo gente. Y hay pastores muy famosos, ¿verdad? Hay un pastor muy famoso que sale en la televisión que tiene un grupo de escuela como de karate, si lo han visto, si alguien ve el enlace. No me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. Bueno, todos esos pastores estaban ahí, los que salen en enlace, en la tele. Estaban ahí y el apóstol nos llamó a nosotros y bueno, hizo muchas cosas, nos bendijo mucho la atención y la distinción que tuvo, pero a mí me queda muy grabado en mi corazón que dijo algo. Si ustedes están aquí, yo quería asegurarme que estén bien, porque el motivo principal de que estén aquí no es las 180,000 almas, es que ustedes estén felices. Amén. Dije, wow, es que sabes que siempre estamos pensando en la santidad de la santidad y nos olvidamos mucho de nosotros y no podemos dar lo que no tenemos. Cualquier persona diría, ay, pero qué egoísta. ¿Cómo está diciendo que es más importante 2 pastores que están ahí que 180,000 personas? No es que seas más importante.
es que si no estás contento, no puedes transmitir felicidad. Amén. Entonces, un propósito que tenemos, el propósito más grande que tenemos en la iglesia, sí es que salgas de tu atolladero, porque mucha gente llega a la iglesia así, lamentablemente es difícil que alguien que se la está pasando a todo dar llegue a la iglesia. Normalmente llegas en una dificultad. Hay que salir de ahí, pero una vez que sales de ahí, tienes que aprender que el poder de Dios sirve para que estés bien y permanezcas bien. Amén. Porque no nada más es llegar. No nada más es llegar. Hace tiempo, cuando conocimos de Cristo, luchamos. Yo fui el primero. No es vanagloria, sino es una carga. Porque el primero que se agarra, no se puede soltar. Es un eslabón, es el primer eslabón, como una cadena. Si se rompe el primer eslabón de la cadena, pues todos los demás se van a romper muy probablemente. Y luchamos por conservarnos en la fe, a la fecha. Hay días buenos, hay días malos, pero tienes que luchar por seguir en fe, porque eso es lo que te va a ayudar a permanecer en la palabra, y en la palabra vas a tener provisión para todo. Amén. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el propósito de haber muerto Jesús en la cruz es el propósito de que estés bien en todas las áreas de tu vida. No nada más es el propósito de que te sanes de la enfermedad. Jesús con su sangre, por sus llagas, nosotros hemos sido curados. Pero no es nada más eso. Él logró romper, y es a donde quiero llegar, romper con una maldición que nosotros hemos cargado, que la mayoría han cargado o todo mundo carga. Hay personas que no se le ve porque tú no los ves, no sabes sus historias. Ves gente que está muy, muy campechana, pero no conoces todo lo que pueden sufrir en silencio. Normalmente toda la gente, toda la gente, por ADN, estamos viviendo en esa maldición y todos necesitamos la redención del poder de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ¿Jesús vino y murió por todos? Sí. ¿Y todos somos salvos? No, porque hay un requisito: reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. La redención está dada. Voy a entrar ya en el tema. No es sencillo. Esto no es una prédica, es una lección. Intelectualmente requiere que nos concentremos. La redención es comprar al que estaba en pecado, al que estaba siendo esclavo. Tú lo compras, pero no para que sea tu esclavo ahora. Era su esclavo y ahora te compro para que seas mi esclavo. No, era su esclavo y te redimo para que seas libre. Amén. Entonces la gente pagaba por la libertad. Esto es algo que podemos ver que pasaba en Roma, en Grecia, en muchos imperios. Se ganaban la simpatía de una persona adinerada y podía pagar por su libertad. Ahora eres libre. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y de qué nos liberó? Nos liberó de muchas cosas, pero entre ellas de una maldición. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Es que Él vino y te libró de la maldición. Y todos nos imaginamos de la maldición que te hizo tu comadre ahí quemándote unas velas, el amarre que te hizo la vecina. No, esa maldición, imagínate, eso es de risa para el Señor. Sí, eso es de risa. Un hijo de Cristo, un hijo de Dios no puede, coheredero de Cristo no puede ni estar ni pensando en eso, ¿no? La verdad es que es para que le pases por encima ese tipo de cosas. ¿De qué maldición te libró? Esa es la pregunta. Mi cruz llevaste tú al morir, mi libertad compraste, dice la canción. Aquí está. Mi libertad compraste. ¿Dónde lo dice? Esa canción linda, ¿de dónde tiene su fundamento? Aquí en Gálatas 3:13. Mi libertad compraste, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué decía la ley? Porque, ¿cuál es la maldición? Acompáñame a Génesis, capítulo 3. Vamos en específico al versículo 17 en este caso, porque estamos hablando de una maldición en específico, que es la maldición de la pobreza. Ay, es que el pastor, porque pensábamos que el pobre era bueno, ¿verdad? Primero, hay un movimiento religioso que te enseña que el pobre es bueno, que el obediente debe ser pobre, que le sirvas a Dios en tu extrema pobreza, que ser pobre santifica. Ay, es muy bueno, es bien pobre, pero es muy bueno. Y
y no sabemos que lo que está expresando esa persona es una maldición. Esa persona que está siempre en pobreza, lo que está es experimentando una maldición. Porque no es el deseo de Dios. Fíjate cómo Dios maldijo a la humanidad. Esa es la realidad, ¿no? Versículo 17. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, aquí está. Vamos paso a paso. ¿Cuál es la ley? La ley es la Torá. La ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Cuando la Biblia habla de ley, ¿de qué habla? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada que tú veas la ley es esa. No es la ley de tránsito, ¿no? Que también te libra de esa. Pero esa es la ley de la que te está librando. Ok, nos vino a liberar de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Esta. Y dijo el hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque Adán, ¿qué hizo? Se comió el fruto prohibido, ¿verdad? Se lo comió, entonces generó una maldición. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Wow, qué difícil está eso. Cuando aquí dice la tierra, yo sé que hoy día, yo creo que nadie de aquí, en esta ciudad, en este sistema social que estamos representados en esta iglesia, no hay ganaderos, o que yo sepa, ni sembradores, ¿cómo se le llama? Campesinos, no hay campesinos ni... Pero cuando habla de tierra es tipo de tu trabajo, es tipo de donde pones semilla para ver que algo salga. Te dediques a lo que te dediques, tu trabajo, tu actividad económica es la tierra. Obviamente en aquella época y en el Antiguo Testamento, pues bueno, lo que tú esperabas es que si cruzabas dos cabritas, pues saliera una cabrita, ¿verdad? Bueno, un cabrito y una cabrita, no había esas ideas tan morbosas en aquel entonces, saliera una cabrita, y si tú cruzabas y si tú sembrabas, pues esperabas que diera un fruto, ¿sí o no? Pero de repente no era necesario, en aquella época no era necesario porque Adán y Eva simplemente pensaban en que había más cabras y había más cabras, pensaban en que creaban con su mente, porque eran hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces decían cabra, había una cabra. Se me antoja avestruz, había avestruz. Cocodrilo, cocodrilo. ¿Qué más se puede comer? Un pollo, un pollo. Manzana, salía manzana. Uvas, salían uvas. Pera, salía pera. Y de repente dice el Señor, porque tú desobedeciste originariamente, hay una maldición sobre ti. La maldición es que esa tierra está maldita a partir de ahora y por tu causa. Maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella. Y no hay, cuando tú ves una imagen o te imaginas una imagen de un trabajo forzado o de un trabajo sacrificado, te imaginas un jornalero en el campo arando la tierra, sudando y todo cansado. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque la tierra ya no va a dar el fruto así nada más. Ahora vas a tener que trabajarla. Entonces, maldijo la tierra, será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Híjole, eso está pero terrible. Por eso a lo que tú haces le llaman trabajo, porque te requiere un esfuerzo físico, intelectual, un desgaste y muchas veces ocupa que ni siquiera te guste, que casi casi lo hagas porque no te quedó de otra. Y ahí no viene lo peor, sino espinos y cardos te producirán. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Está diciendo que no solamente vas a tener que labrar la tierra, sino que además te van a salir cardos y espinos, te van a salir ramales espinosos. Oye, tú estás sembrando para que te salgan uvas y te salen cosas espinosas. Y así pasa. Cuando ves que gente que dices que trabajo y trabajo y trabajo y nada me pega, claro, porque estás en maldición. Es que
Es que sembré y me salió, en lugar de papa me salió espinos. Es que estás en maldición. Es que nada, pido trabajo y llevo y no me dan el trabajo. Estás en maldición. Es que trabajo miles de horas, soy el que más ganas le echa, sudo, nadie se esfuerza como yo y no me pagan lo correcto, no cosecho lo correcto. Estás en maldición. Primero hay que aprender que cuando se habla de tierra es tu campo de trabajo, que cuando se habla de fruto es lo que esperas de recompensa, y que cuando se habla de cardos y espinos habla de algo negativo en lugar de positivo. Yo estuve esforzándome mucho en el trabajo, esperaba cosechar en positivo y en lugar de eso me salió algo negativo o nada. No me dio fruto la tierra, se vuelve estéril. Entonces hay personas que han estado experimentando esto a lo largo de la vida. Hay personas que no les dan las cosas, nada les sale, todo se les complica, siempre están empujando contra la pared, siempre cuesta trabajo, nunca alcanza el dinero. ¿Qué están viviendo? Están viviendo en maldición. ¿Sí? Así de sencillo. Porque es sabido y que no forzosamente el que más trabaja, mejor vive. No es cierto. Yo conozco, es más, yo a los que mejor conozco que viven, creo que trabajan bien poquito. Luego hasta me pregunto de qué trabajarán. O si trabajan. ¿A poco no pasa a veces así? ¿Y este de qué trabaja? ¿O trabajará? Si uno, ahora sí que si uno, luego nos dicen ya, vamos a las fiestas infantiles y nos dicen, siempre estás aquí, pues ¿de qué trabajas, no? De pastor. Luego la gente no trabaja. Y creemos y en el mundo te dicen, no, pues si quieres que te vaya bien, trabájale muchísimo. No, pues imagínate cuánto ganarían los que entran a las plantas a las 5 de la mañana y salen a las 11 de la noche. ¿Cuánto ganarían? Pues si trabajaron jornadas dobles, con triples horarios y triplete y todo, pero están trabajando en maldición. Cuando estás trabajando en bendición, de verdad que haces poco e inmediatamente da fruto. Y pones una semilla y te sale. Y pones un esfuerzo y se te da. Y tocas una puerta y te la abren. Y vas a cobrar y te pagan. Y sacas tu producto y se vende. Y haces tus promociones y tienes clientes, pacientes. Y eso es vivir bajo bendición. Amén. Así que, primero, número uno, tienes que olvidarte. No hay virtud en la pobreza. Di conmigo, no hay virtud. No hay virtud en la pobreza. La gente que conoce, que sabe, dice, pero en muchas religiones la pobreza es una virtud. No, no en ninguna religión que yo conozca, la pobreza es una virtud. Es una virtud el no apego. Escucha, hay una gran diferencia. El no apego es una virtud, no depender de las riquezas, poder estar feliz con lo que tienes. El no apego es una virtud en todas las religiones que yo conozco, en todas. Pero el ser pobre no es una virtud en ninguna, porque el ser pobre es un reflejo de que estás y sigues y quieres seguir y se te da la gana seguir operando en maldición. Y es tan dura esta maldición que hay personas que les cae dinero y viven como si no tuvieran ni un centavo. Es más, hay personas que la tierra les da fruto y son tan miserables que no se comen ni los mangos de su propia huerta, con tal de no cortarlos. ¿De verdad? Yo conocí a un señor de una ferretería que decía que prefería no comer para ahorrarse lo de la comida. Decía, bueno, si no desayuno y no ceno, me gano tanto. Y dije, no, de plano ya está a un nivel alto y con todo el dinero del mundo, ¿no? Está a un nivel alto de ahorro. El Señor no quiere eso. Si tu tierra no está dando, si tu actividad económica no está dando fruto, es porque estás en maldición. Se acabó. Pero te tengo una buena noticia. Ahorita vamos a ver, a detectarla, porque si tú estás viviendo en algún área de tu vida en maldición, vamos a cambiar eso. Porque vamos a repetir la palabra Cristo. Por eso es importante aprender la palabra, porque nos redimió de la maldición de la ley. Ahí estamos todos cantando, nos redimió. Pero ¿de qué te redimió? De la maldición de la ley. Porque el mismo Dios vino y te maldijo. Maldijo. Ahora, ¿por qué es generacional? ¿Por qué esa maldición es generacional? Porque generacional viene de la misma raíz que la palabra gen, origen. La palabra gen, origen, es la misma raíz para generacional, viene de los mismos genes. Si tú crees en esta palabra, ¿tú crees que el primer hombre fue Adán, sí o no? Sí. Y si lo maldijo a él, ¿maldijo sus genes, sí o no? Sí. ¿Y hay otros genes distintos en ti? No hay de dónde más.
O sea, no hay más. Los genes que tú tienes tienen que ver con Adán, sí o sí. 50,000 millones de generaciones después, pero tienes los genes de Adán. Y tienes la acumulación de todas las maldiciones que se han generado. Y dice, no, es que la maldición solamente es hasta la tercera y cuarta generación. Sí, la maldición generada por hombres, pero esta maldición no la generó un hombre. Aquí los maldijo directamente Dios. Por desobedientes los maldijo. Y de repente viene Jesús y nos redime, nos compra y dice, a ver, Señor, ya estuvo bueno. Tú les diste la maldición por haber desobedecido. Ese es el pecado. Porque siempre yo me acuerdo cuando yo iba al catecismo y decían, a ver, cierren sus ojitos. Ya estaban todos los niños con los ojitos. Cierren sus ojitos, pídanle perdón a Dios por sus pecados. Y yo decía, no, pero pues qué pecado. Mi pecado era que me había echado el tazo, ¿no? Había unos que se llamaban tazos de moda en mi época, que había echado el tazo así o cuál era el pecado, le rompí la ventana a mi abuelita una vez con un balón, o cuál fue el pecado, no sé, ¿de qué nos hablan? ¿De qué pecado están hablando una criatura que apenas... Y yo me acuerdo que no me hacía sentido, es más, cuando llegué a la iglesia no me hacía sentido de qué pecado hablan, del pecado originario. Pero si yo no cometí el pecado, es justo que el Señor me ponga en cardos y espinos por ese pecado que no cometí. Pues no sé si sea justo o no sea justo, pero está en tus genes. Se acabó. Tampoco es justo que un bueno haya ido por nosotros a la cruz. Es gracia lo que Él hizo. Es gracia, es un favor inmerecido. Entonces el Señor vino y nos redimió. ¿De cuál es la maldición que está en la ley? Vas a cosechar cardos y espinos. ¿Qué es la pobreza entonces? La pobreza es la consecuencia o la manifestación externa de la caída del hombre. El hombre cayó. El hombre no debería ser pobre. El hombre debería ser próspero, porque la creación era próspera o sigue siendo próspera. Pero me refiero a que era próspera en el sentido de que tú podías andar por la calle, a Adán se le iba antojando un mango, unas uvas, y simplemente lo iba adquiriendo. ¿Y de dónde vino la pobreza? Vino de esta maldición, vino de la desobediencia. Así que, ¿cómo podríamos atraer nuevamente bendición hacia nuestra vida? Pues sencillo, obedeciendo. Sin embargo, no podemos, nos cuesta trabajo porque hay una doctrina. Fuimos adoctrinados para estar en pobreza. Se usaron palabras como la humildad, se usaron palabras como que Jesús, o ejemplos como de que Jesús andaba de casa en casa. Dicen es que Jesús, siendo rey, murió sin techo, sin una almohada, sin dónde recargar la cabeza. Bueno, porque no la necesitaba, él estaba trabajando algo. Pero se asimiló históricamente y se nos vendió la idea de que era algo santo. Pero ya nos quedó claro que proviene simplemente de una maldición. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo puedes saber? Porque ahí es donde te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo sé si yo estoy en esa maldición? Pues normalmente, si tú estás fuera de pacto con Cristo, por eso el día de la Santa Cena decimos, hagan este pacto, un pacto nuevo de la alianza. Cuando tú te pactas, estás cubriéndote con toda la palabra, estás permitiendo ser redimido. Amén. Estás permitiendo que esa redención opere. Sé que está complicado el tema, sé que es una teología, no es primaria, es complicada, pero yo sé que podemos todos llegar a este punto. Todo lo que conocemos de la sangre de Cristo, del pacto, de que rompió el velo, lo que hizo fue restaurar. Efecto contrario a esto que pasó. Está dando un revés para que puedas vivir en el paraíso, para que puedas entrar a la tierra prometida, para que puedas gozar del reino de los cielos. Y le dice, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ya está aquí, no es postrero, ya llegó, Él está restaurando. ¿Cómo saber si vives en una maldición generacional, en una maldición de pobreza? Número uno, la gente que vive continuamente en pobreza. Es normal que de repente te falte. O sea, es normal que de repente digas, híjole, no, pues, no sé, 2 veces al año de repente siento que no tengo, no sé, de repente, de vez en cuando, sucede que pasa, ¿no? Pero no que ya sea tu estado, porque son cosas distintas. Una cosa es que de repente des un tropiezo, porque pasa, porque las personas que están empleadas, pues de repente pueden quedarse sin trabajo, de repente, ¿no?
Eso es normal, que de repente no tengas trabajo, pero no es normal que estés siempre sin trabajo. Es que lleva 15 años sin trabajar. No, pues 15 años sin trabajar, esa persona ya no trabajó, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo 17 años sin conseguir trabajo. No, ¿cómo eso no es imposible? Entonces, una cosa es que puedas perder tu trabajo de repente y eso puede pasar, pero otra cosa distinta es que vivas constantemente sin trabajo. Una cosa es que de repente tengas un revés económico en tu negocio. La gente que tenemos negocios, que vivimos como libres empresarios, sabemos que de repente hay épocas preciosas que ahorita vamos a orar para que el Señor nos mande una, ¿verdad? Esas épocas donde todo se da, donde vendes, ni siquiera has sacado tu producto y ya está vendido, ¿no? ¿A poco no les ha pasado eso? En una ocasión yo tomé esta palabra que ahorita vamos a dar. Yo tomé esta palabra y dije, yo la creo, yo quiero estar en bendición, en bendición. Y decían, es que ni siquiera has inventado lo que vas a tener, ni siquiera has comprado lo que vas a vender y ya se está vendiendo. Y un día estaba yo con un amigo mío que es mi socio en varias empresas, bueno, en dos que tenemos, es mi socio, y se nos ocurrió empezar a vender cursos de capacitación. Hicimos unas tarjetas, y digo, bueno, vamos a hacer unas tarjetas. Hicimos un menú con 2 o 3 capacitadores. No, íbamos a hacer, o sea, fue nada más una idea. Oye, tenemos capacitadores, tenemos conocimiento, íbamos a vender cursos que tenían un trasfondo bíblico para evangelizar sin que la gente se diera cuenta. O sea, hablar como de principios morales, pero con la palabra así bajita en la mano, ¿no? Y mandamos a hacer unas tarjetas. Bueno, vamos a mandarle a hacer las tarjetas y después vemos. No sé, ¿a quién se le ocurre eso? Normalmente la gente normal primero ve qué va a vender, dónde lo va a vender, y luego ya en su modelo de negocio hace su publicidad. Pues nosotros hicimos al revés. Primero hicimos la publicidad y luego vimos qué íbamos a vender. No sabíamos qué íbamos a vender. Pero Dios es tan, presiona tan fuerte, respalda tanto que tú le creas, ¿sabes? Lo que necesitas es creerle. Hicimos las tarjetas y decía, tenía la palabra sobrenatural. Hoy la gente se quedaba así muy impactada. ¿Qué es esto? Capacitación sobrenatural. Y habíamos impreso las tarjetas, íbamos a hacer los manuales, las currículas, pero empezamos a mover las tarjetas, y no les miento, de que hicimos las tarjetas, estaban calientitas todavía, me entregaron las tarjetas y las dimos, empezamos a darlas, y nos hablaron por teléfono de Los Pinos, de Presidencia de la República, era presidente Enrique Peña Nieto. Y nos hablaron por teléfono y dijeron, oye, ¿sabes qué? Que la directora general de capacitación quiere reunirse con ustedes. Y dijimos, pero espérate, si ni siquiera habíamos terminado los manuales. Pero, ¿sabes qué pasa? Apenas habíamos impreso las tarjetas y ya nos estaban pidiendo el trabajo porque el Señor así acelera las cosas en tu vida y en la mía también, amén. Eso es estar en bendición. Dices, no, espérate, ni siquiera te están arrebatando las cosas, ni siquiera las has sacado a la venta y ya no las tienes. Ese es el tiempo que tenemos que pedirle al Señor, porque ya fuiste redimido. Ahora decirle, Señor, esa redención, ahora quiero cosechar buen fruto, amén. Si ya fuiste redimido, estás en pacto, estás cumpliendo con las leyes financieras del reino, ¿qué limita que te vaya bien entonces? A lo mejor nada, a lo mejor hacía falta un día como hoy, que tú renuncies a esas maldiciones generacionales y recibas las bendiciones que vienen del cielo. Y entonces llegamos a ay, pero el Señor es tan maravilloso que tiene preparados caminos bien extraños. Llegamos a la reunión a Presidencia de la República y sale la directora de recursos humanos, o no sé qué era, pero la mera de Pinos, y nos dice, tengo 10 minutos, díganme de qué trata su programa. Y dije, bueno, como no habíamos hecho nada, el programa y el contenido del programa era yo. Es decir, el conocimiento bíblico transportado a necesidades de gente del día a día, ¿no? A posibilidades. Y eso es bueno. Si la gente supiera esas posibilidades, la gente estaría mejor, definitivamente. Y como no podía mentirle, pues le dije eso, le dije, mire, yo quiero enseñar principios bíblicos de una forma, y empecé a explicarle, de tal manera que los 10 minutos se convirtieron en 2 horas y la señora terminó recibiendo a Cristo en su corazón. Amén. Así terminó esa historia. Dale gloria a Dios. Sí, un aplauso al Señor.
necesito que pase en tu vida. Como te lo dije aquella vez que fuimos al Congreso, el apóstol nos llamó, nos sentó y nos dijo lo que aquí no sé a qué vinieron, no sé por quién van a orar, no sé si van a ver milagros, no sé si van a transformar la vida de alguien, pero lo que sí necesito es que ustedes estén contentos y estén felices. Eso es lo primero. Y lo que yo te quiero decir hoy es que yo necesito que creas esta palabra para que esa bendición que rompió una maldición venga y traiga buenos frutos para tu vida. Ahora tampoco te aflijas. Hay personas que están pasando por un escalón malo. Pasa, también pasa. No es algo, acuérdate que Jesús es un camino, es verdad y que es vida, pero es un camino. A lo mejor has tenido éxito en muchas cosas y de repente te torciste. No pasa nada, ponte de pie y síguele caminando y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra que el que persiste verá el galardón. Nunca dice el que oró el 10 de mayo. No, el que persiste. ¿Y por qué dice el que persiste? Porque de repente va a haber resistencia. De repente, oye, estamos hablando de un espíritu demoníaco que fue autorizado por Dios para estorbarte en la vida. Autorizado. O sea, no conforme tiene su autorización. Ya, ¿qué más puedes pedir como para que está de la patada eso, ¿no? Pero no contábamos con que iba a venir Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y entonces de repente lo que no daba, empieza a dar. Lo que no tenía forma de dar fruto, empieza a dar fruto. Y me encanta porque en el libro de Génesis, cuando está Jacob y Esaú despidiéndose de su padre, de Isaac, Isaac dice, hueles a tierra de hierbas finas, a tierra que produce. Y eso me da maravilla porque recordemos que cuando Isaac llegó a esa tierra era desértica. Y decían, ¿cómo te vas a establecer en esta tierra? Pero él tenía una promesa de parte de Dios, de que esa tierra iba a dar fruto. Olía a especies de campo, a especies finas. ¿Por qué? Porque estaban produciendo. Entonces, no te preocupes si estás teniendo un mal momento, no es que decir, híjole, ¿qué pasó? Ya me cayó la maldición de nuevo, o será porque no me tomé el vasito de la Santa Cena el domingo, no vine, ¿no? Empiezas a pensar cosas y a buscar explicaciones, tranquilo, la resistencia es normal, por eso es al que persevera. Perseverar quiere decir, de repente parecía que no, pero seguía insistiendo hasta que sí. Amén. Es cuestión de disciplina, la vida espiritual es una disciplina, ¿amén? ¿Cómo esperas tú ir al gimnasio, jalar las pesas? Aquí como el hermano, y se ve deportivo, y empiezas a, ¿cómo esperas disciplinarte en el ejercicio y decir, no, espera, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no gano músculo si el 25 de julio fui al gimnasio? Hermano, estoy decepcionado, no voy a regresar nunca más al gimnasio, porque el 25 de julio, de 8 a 9, yo estuve haciendo pesas. Así de absurdo es cuando tú estás quejándote de lo que según tu Dios no hizo. Así de absurdo es. Oye, pero ¿cómo es posible que cocine tan mal mi mujer si la mandé al curso de repostería, del curso de verano que dieron ahí y estuvo bien? Nada más que, como nos fuimos de vacaciones, nada más fue el viernes. Ya no se presentó ni el sábado ni el domingo. No, es que al que persevera, di conmigo perseverar. Tienes que aprender que la gracia te va a dar un momento, pero la perseverancia te va a dar una eternidad. Escucha esto, sí, la gracia. Y hay gente que de repente, yo no sé por qué Dios hace esto, de repente el Señor les da un momento de gracia. Un día estábamos en una cena de Año Nuevo en una iglesia grande y se para una muchacha y dice, yo tenía años en adicciones fuertes, en drogas duras. Y fue un día, recibió una oración y se sanó. Gloria a Dios por eso. Y yo sí lo creo. Y se puso de pie y dijo, después de haberme puesto drogas duras, o estás hablando de heroína, cosas así. Además, una artista de Televisa, ¿verdad? Que además, si digo su nombre, la conocen, pero no lo voy a decir. Un artista, y eran puros artistas. Ese día nos invitaron a una cena en esa época. Y nos volteábamos a ver mi esposa y yo porque eran puros artistas. Yo dije, ¿será algo profético para mí? Digo, siempre me han visto como parecido a alguien, pero no a ese grado, ¿no?
y era un artista, era una persona del medio del espectáculo, y pasó y dio testimonio. Gloria a Dios por eso, yo lo creo. Y dijo, yo ya no, a partir de ese día yo ya no me volví a drogar. Gloria a Dios. Pero el problema es que ya no regresó a la iglesia. Y si no regresa a la iglesia, ¿a dónde creen que regresó? A las drogas. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gracia sí es suficiente. La gracia es suficiente para que el Señor te dé una mujer. Pero ahora tienes que permanecer en la palabra para mantenerla. La gracia permite que tu negocio de repente prenda. Pero ahora necesitas disciplina espiritual para que permanezca. La gracia te va a traer una sanidad de momento, pero necesitas disciplina espiritual para mantenerla. Es lo que, hermano, te invito a que entiendas. Y también créeme que yo quiero entenderlo cada mañana, porque hay días que todo me sale muy bien, pero también hay días que no me sale muy bien. Y me despierto y digo, ¿qué pasó? No me tomé el vasito de la Santa Cena cuando me lo trajeron, ¿qué pasó? No, simplemente pasó que es una resistencia natural, porque ese espíritu demoníaco trata de regresar, trata de restablecerse, y te lo fundamento en la Biblia. Dice la palabra, cuando Jesús venció a Satanás en el desierto, la tentación, dice, se fue por un momento. Quiere decir que después regresó. La tentación regresa, la maldición regresa, el mal regresa. Si tú saliste de las drogas, la tentación va a regresar. Si saliste de la pereza, va a regresar, de la depresión, de la falta de provisión. Va a tratar de regresar a tu vida porque alguna vez habitó en ti, pero tú tienes que resistirla con disciplina de la palabra de Dios. La gracia te va a salvar de momento, pero la disciplina te va a salvar para siempre. Amén. Número 1, la gente vive continuamente en pobreza, está en maldición. 2, existe un patrón de pobreza que anula todo esfuerzo que hagas. Hay personas que de repente de verdad dices, ¿cómo trabaja? ¿No les han visto esa gente? Trabaja durísimo, se despierta, se programa y todavía van en su coche escuchando de estas neurolingüísticas de tú puedes, todo lo puedes, eres bello, eres hermoso. Y ahí vienen, hacen un esfuerzo, se programa, y no. ¿Sí han visto gente así? Que bueno, también a algunos nos ha pasado, que de repente le pones toda la carne al asador a un tema y no se da. Y estás invirtiendo, estás arreglando un local, estás abriendo un negocio, estás preparando un currículum, estás estudiando algo y no pega. Personas que están dando lo mejor de sí y no pega. Tal vez hay una maldición generacional operando. Probablemente la maldición está tocándoles la puerta. ¿Cómo vas a salir? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, un patrón de pobreza que anula todo esfuerzo que haga. Incluso lo logras. ¿Sabes? Había un patrón en mí, yo ya lo he platicado, que me costó mucho trabajo comprarme mi primer coche. ¿Se acuerdan que les platiqué? Pero mucho trabajo. Me gusta decir lo malo, pero también me gusta decir lo bueno. A partir de que me compré el primer coche, siempre he usado esa marca de coches, ¿verdad? Porque también hay que darle gloria a Dios por lo que hace. Me costó trabajo comprarme el coche, pero desde que me compré un coche, siempre tuve ese tipo de coche, o siempre he tenido hasta el día de hoy. Y el Señor, y yo no podía comprarme coche, yo no podía, y todo, porque había una palabra de maldición en mi vida, y yo no podía, y cuando empecé a comprarme los coches, recién tenía el primer coche, andaba yo en el coche y me pegaron un día de Halloween, ¿verdad? Me pegaron y me arruinaron el coche. Y después lo cambié por otro porque me lo habían chocado y lo cambié por otro y estaba con el permiso, ni siquiera le había puesto placas y ahí por la avenida del Rastro se me pegó un camión y me rayó toda la puerta. Y como era el primer año que salía ese modelo de ese coche, se tardó como 4 o 5 meses en la agencia en que sin placas, nuevecito. Y después me lo regresaron y me pasé un tope y ese coche que yo les platico tiene una como bolsa de aire pero en la cabecera. Cuando tenía en ese modelo, no sé, creo que ya no salió así, pero cuando pasabas un tope o algo, la cabecera se hacía como palomita de maíz, ¡pac! Como para amortiguar. Pasé un tope y se abrieron las cabeceras. Y fui a ver las cabeceras y costaban más. No, bueno, ya era para llorar, de verdad, era para llorar. Difícil, y yo no podía, decía, ¿por qué? Porque había una maldición operando en mí, porque dice, aunque haya un esfuerzo, hay un patrón que anula todo esfuerzo que hagas. Todo esfuerzo. Y se te descompone. Por fin te compras la lavadora que soñaste, metes la primera carga de ropa y sale, pero como si lo hubiera, ¿no? Y todo se te descompone y todo falla y se te va la luz y cuando pones la luz se te va el agua y cuando pones el agua se te cae, sí, de verdad, se cae una plaga y te seca el pasto. Así, hay una maldición.
Aunque tengas, número 3, cuando tengas recursos, pero vives como pobre. Hay gente que no lo vas a creer, pero hay gente que tiene recursos financieros. Como el que yo les decía, que se evita desayunar para no gastar. Tiene recursos financieros, tiene dinero, pero vive como pobre. Y cuando hablas con ellos, o a lo mejor no como pobre, pero vive muy escasamente. Y te excusan diciendo que están guardando para tiempos más difíciles, para otra oportunidad, para otro día, para otro momento. Y hace un tiempo nos llegó al despacho un asunto de un terreno muy, muy importante en Metepec. Un terreno muy bonito, o sea, costoso en dólares americanos. Y la persona que llegó con nosotros, que es nuestra amiga, bueno, era nuestra amiga, llegó al despacho y nos trajo un asunto de un terreno y yo le puse el honorario, pero la persona no quería pagar el honorario. O sea, quería casi gratis, muy bajo precio, y estuvo peleándome el honorario y fue a ver como que 50 abogados, después regresó conmigo, que siempre sí yo, y estuvo así, no quería pagar y no quería esto, no quería y no quería gastar y no quería, que porque otro día, que para otro momento, que después, para el futuro, que era patrimonio. Para no hacerte el cuento largo, le dio COVID y se murió. Se murió y ese terreno se perdió, ahí quedó perdido. Tanto que bueno, me cuidaba, era mi amiga, pero me cuidaba como si yo fuera el que me iba a robar el terreno. Me cuidaba los poderes, me cuidaba los escritos, me cuidaba, me los negaba, me negaba la firma, teníamos que empezar desde cero, me puso todas las trabas, porque se estaba cuidando con un patrimonio, cuidando, una persona que no tenía hijos, y finalmente un terreno de muchos millones de dólares se perdió totalmente perdido porque estaba guardándolo para otro momento, y murió en una situación muy complicada, sola, feo. ¿Por qué? Porque están guardando para otro momento. Será para otro día, será para otro momento. No quiero con esto decir que no guardes. Lo que quiero decir es que no puedes vivir miserablemente. Y hay gente que tiene muchos recursos, pero vive miserablemente para otro momento, para otro día, y ese día nunca llega. Se mueren y no llegó. Ay, es que te gastas todo tu dinero. No importa, mira, si ahorita, yo siempre les digo, si ahorita cayera un meteorito, yo sí viví mi vida y tú no viviste nada. Entonces, tampoco se trata de despilfarrar, pero sí no vivir como pobre cuando tienes recursos. Eso es una maldición. Porque además sienten miedo. Otra, personas que quieren todo gratis. Esta es otra maldición de pobreza. Todo lo quieres gratis, todo quieres que te ayuden, todo quieres que te... Vives, teniendo recursos, vives como un mendigo. Eso es una maldición. Oye, una persona, si tienes recursos, tienes que, si te dicen cuánto cuesta, págalo, si no, no lo adquieras. Sencillo, porque genera maldición. O sea, aparte de que te ves mal, aparte de que es incoherente, genera maldición. Estamos regateando, viviendo como pobres, teniendo recursos, queremos todo gratis. En lugar de ser bendición, queremos que todo el mundo nos bendiga, ver qué le sacamos a la gente. Eso tiene un punto de quiebre. Y cuando viene el punto de quiebre te vas a quedar en la lona. Eso sí te lo digo. Porque no puede uno vivir. Hoy estás buscando tener recursos, pero vivir de lástimas y de dádivas. Eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos también. Ahí mi papá pero andaba pidiendo prestado, fiado, diciendo que no tenía. Porque además de todo, lo más grave es que nos hemos dado cuenta que mucha gente que pide cosas gratis tiene. ¿No sabes a cuánta gente hemos ayudado nosotros? Que resultó que tenía mucho más que nosotros. ¿A poco no? Y dices, bueno, pero ¿qué tiene eso? Que se generan un estilo de vida, que se lo acaban creyendo. Y son personas que dependen sin necesidad de depender. Qué coraje, ¿no? Qué coraje porque ni necesitabas, y no coraje porque te pidan, sino coraje porque tienen derecho a vivir bien. ¿Dónde está la maldición ahí? La maldición está en que tienen, pero no tienen forma de salir adelante, tienen dinero incluso probablemente, pero no pueden aceptarlo en su corazón, están cerrados, no quieren aceptar, y entonces no lo disfrutan, y eso es un grave pecado, no lo disfrutan. Así que un símbolo de una maldición generacional es que quieras todo gratis, y aunque de momento te sales con la tuya, eso es pasajero, se paga caro.
Y normalmente lo pagan tus generaciones, porque tus generaciones ven a alguien que teniendo decidió no gastarlo y mejor pedir. Imagínate lo que le estás maldiciendo a la gente, a tus hijos. Les estás enseñando una relación incorrecta con los recursos financieros. Les estás enseñando que aunque haya, no se puede y mejor vemos a quién le damos lástimas, engañamos o estafamos. Esa es una forma incorrecta. Y después vienen los hijos y quieren replicarlo, pero no tienen la gracia que tú tenías para salirte con la tuya, trágatelas. Viene el punto de quiebre. Y se muere la gente a veces con fortunas ahí. ¿Me ayudas, Linda, por favor? Vamos a terminar. Entonces, ¿por qué dice esta canción? Sé exaltado en los cielos, trae tu gloria a este lugar digno de adoración. Porque el Señor es digno, el Señor ya rompió con esto. Lo que te acabo de decir ahorita, que ya lo vimos y ya lo leímos, todo lo que te acabo de decir ahorita ya fue roto por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos al punto donde debiste haber hecho una introspección, porque todos tenemos algo de esto. No eres tú. O sea, no es nada más unos sí y unos no, sino todos tenemos algo de esta maldición. Y es bueno saber que el Señor ya la venció, en la cruz nos liberó de esto. Si la palabra dice que Él ya te liberó, te liberó. Y si tú no estás bien hoy, probablemente estás simplemente en un momento en el que necesitas disciplina y seguir, y pronto va a cambiar eso. Pronto va a cambiar. Yo te aseguro, mira, lo que pasa es que tenemos la memoria bien corta. Tenemos la memoria muy corta. De repente viene un problema y nos enojamos con Dios, sobre todo cuando ya creemos, somos creyentes. De repente algo ya no te salió y dices, no, ¿cómo? Qué decepción. Mejor me hubiera quedado ahí en la santería o donde estaba, ¿no? Qué decepción, ya resulta que el Señor ya no lo hizo. Pero el Señor sí lo hizo. Tienes que saber que de repente viene resistencia. Pero si el Señor está contigo, tú vas a vencer. Tú venciste, Él ya te redimió. Ahora lo que tienes que hacer es estirarte en fe, es creerle al Señor y reclamar sus promesas. Y saber que la palabra que Él te dio es vigente y es actual. No hay pobreza. Tú tienes que estar esperando, tienes derecho. Cuando tú crees en Dios, tienes derecho a la expectativa de que de repente, aún donde no sembraste, salga fruto. Porque hay personas tan prósperas, y no hablo de que se tengan que enriquecer. Dianita, ¿me ayudas por favor con la luz? Y no forzosamente que se tengan que enriquecer, pero hay personas tan prósperas que no forzosamente fueron ricos, pero fueron cumpliendo. Es que no tiene que ver con riqueza forzosamente económica, tiene que ver con que manifiestes en tu realidad la vida espiritual que estás llevando. Tiene que ver, no tiene que ver con que acumules. Hay personas, ya vimos aquí, hay personas que tienen millones y viven de una forma. Yo he conocido gente, conocemos gente, tenemos un cliente que es multimillonario en dólares americanos, multimillonario, pero vive que hasta casi a veces me pide prestado, con tal de no ir a la cuenta de banco y sacar. Y han pasado los años, lo conocemos desde hace más de 10 años, el Señor se va haciendo grande y tarde que temprano va a cesar su existencia. Y yo le digo, amigo, para no decir su nombre, ya estás grande, ya hiciste mucho, vete, conoce el mundo. Me pregunta, ¿cómo es Europa? ¿Y cómo es viajar? Y creo que me pregunta, ¿cómo subirse a un avión? Y digo, Padre Santo, este señor gana en un día lo que yo en un año. De verdad, eso es literalmente brutal lo que gana. Se dedica a la venta del acero. No puedo decir más, pero sí que a la venta del acero. Es una brutalidad lo que este señor tiene. Y un día lo convencí, se fue de viaje, ¿verdad? Se fue de viaje después de que vio y yo le dije, vete, usa. Se fue y yo dije, ya le abrí los ojos. No, regresó pero un miedo, un temor a la falta de provisión, siendo millonario. Le digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente piense eso? No puedes creer que está en bendición porque tiene su cuenta llena. No, porque está viviendo como vive un miserable. Igual está viviendo, está en maldición. No poder disfrutar lo que tienes es maldición. Así que hoy quiero que ahí donde estás, hagamos 3 cosas. Tenemos que reconocer que Jesús vino a dar su vida por ti y que dentro de las tantas cosas que Él logró, así hemos hablado de salud, de enfermedad, hemos hablado de cómo te libró de la enfermedad, pero también hoy podemos hablar de cómo te libró de esta
de esta cosecha de cardos y de espinos que tú no quieres cosechar. Hay cosas buenas para ti. Es reconocer que su voluntad es que tú estés bien. Al decir la palabra que anuló la ley en el que decía, maldita está tu tierra, si la anuló, entonces ahora tu tierra es bendita. Si anuló la palabra donde dice que ibas a recoger cardos y espinos, quiere decir que ahora vas a recoger buen fruto. Se anuló la palabra donde dice que era con el sudor de tu frente hasta que te hagas polvo, vas a trabajar. Ahora eso lo volteó, lo transformó, y ahora tú con el esfuerzo necesario, mínimo necesario, vas a lograr cosas grandes. Y no es que te invite a que seas perezoso ni flojo, sino que le inviertas tiempo a la palabra, que le inviertas tiempo al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que lo que hagas sea eficiente, para que cuando des pasos de verdad avances. Has estado dando pasos, estás cansado, estás cansada porque estás dando pasos y no avanzas. Y dices, pero doy pasos, los doy firmes, avanzo duro, pongo duras mis piernas, pero no avanzo. Bueno, quiero decirte que ahora, si tú aceptas, simplemente tienes que aceptarlo. ¿Y cómo aceptarlo? Aceptarlo no es decir, ok, lo acepto, no. Aceptarlo es entenderlo y decir, sí, ¿sabes qué? Él murió por mí. Él llevó mi cruz, mi libertad compraste. Mi vida tuya es y de tu bondad. Oye, cuando entiendes esta palabra que te acabo de decir, dice la canción, de tu bondad hablaré para siempre. Por supuesto. ¿Sabes por qué hay gente como la pastora, como yo, como los líderes de Casa de Paz, que no se pueden quedar callados de la palabra de Dios? Es porque hay tanta gloria, tanta gracia que cayó en nuestra vida, no podemos callarla. De tu bondad cantaré para siempre, tu nombre es digno. Y te voy a decir algo, a partir de ahora, si tú aceptas esto, ¿y cómo es aceptarlo? Simplemente decir, sí, cierto, es verdad, no tengo que vivir así. El Señor trajo una muerte, ahora tienes derecho a esperar lo inesperado, a esperar lo que no iba a suceder. Hay cosas que van a pasar por tu esfuerzo, que tienen una relación directa. Trabajas, cobras. Pero ahora, cuando tú crees esto, ahora con esfuerzos mínimos, pero muy certeros, tú vas a recoger un buen fruto. Tú tienes que recoger buen fruto. Esos días en los que apenas dices, pero si apenas, oye pastor, pero si apenas estaba imprimiendo mis tarjetas y ya me estaban llamando. Eso es lo que necesitas ahora para tu vida. El producto apenas lo estaba cotizando, ya tenía pedidos. Los pasteles apenas ni gaste ni en mi casa, ya estaban pedidos de los pasteles. Eso es lo que necesitamos que haya en la iglesia de Cristo. Eso es lo que necesitamos, que tú pongas el ojo y las puertas se te abran, que tú digas, yo quiero ir a tal reunión. Les platicaba que hace unos días me invitaron a una reunión política y yo no sabía ni quién era quién, porque yo hace mucho no participaba y no soy político, pero asistí y de repente apenas puse un pie ahí, me sentaron hasta adelante, me presentaron al mero, me invitaron, me platicaron de qué trataba, me tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque un pequeño paso en la palabra del Señor te abre muchas puertas en lo espiritual y muchas más en lo material. Eso es estar en gracia. El Señor te pone en gracia y en favor. Reconoce que su voluntad es que estés prosperado. Es que tal vez el Señor me quería así pobre. No te quería pobre. Es porque estás en maldición y te estás conformando con esa maldición. Ahí es que tengo que pedir para que me ayuden porque el Señor así quiso. No quiso así. No te engañes. No te engañes y no te pases de listo, no te pases de lista, porque eso tiene un punto de quiebre y tus generaciones lo van a pagar. No. Busca la palabra, busca el reino de Dios, reconoce que Jesús ya rompió esa maldición y disfrútala, porque el ejemplo que te puse del día que nos invitó el pastor a estar en su mesa, dijo, quiero que estén contentos. Eso es lo que más me interesa de su llegada a Bolivia, que estén contentos. Porque ¿sabes qué? No estar feliz con lo que el Señor hizo por ti deshonra a Dios. Tú quieres deshonrarlo, quéjate. Tú quieres deshonrarlo, desconoce lo que Él te dio. Él te dio prosperidad y prefieres no vivir en prosperidad. Rompe el ciclo de la maldición, activa un ciclo bendiciendo. Bendice a las personas. Aprende a dejar de pedir y empieza a ofrecer. Empieza a dar, a ver cómo ayudar, a ver cómo aportar cosas. Hay personas en las iglesias que van a ver qué logran, hazme el favor.
Hace unos días nos invitaron a participar en una cosa que para que nos dieran a las iglesias no sé qué, apoyo. Y dije, no, por favor, no me inviten a eso. Lo último que me faltaba es que la iglesia vaya a pedir apoyos al gobierno. No, la iglesia, que no soy yo, son ustedes, la iglesia tiene que dar, no que pedir. Porque tenemos algo que la gente de afuera no tiene. Se rompió la maldición. Así que si tú no estás caminando como yo te lo dije, que las cosas sucedan, se den, era improbable que te saliera el negocio, pero te salió. Era improbable que se ganara el juicio, pero lo ganaste. Era improbable que se sanara al paciente, pero se sanó. Era improbable que regresaras con tu esposa, pero regresó. Era improbable que tuvieras hijos, pero tuviste. Era improbable, ¿por qué? Porque ahora caminas donde las cosas suceden, amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos, quiero guiarte en una oración. Pero ahora entiendes por qué decimos, mi libertad compraste. Él ya compró tu libertad. Tu libertad. Oye, estás oprimido por las deudas, estás oprimido por la necesidad económica, estás oprimido por los pendientes, estás oprimido. En esta ocasión, esta lección sí trata de recursos financieros. Sí trata. Él vino a morir para que tú estés bien en términos generales. Para que estés bien. Y Jesucristo dijo, por cuanto he sido ungido para traer la buena nueva a los pobres. Y siempre decimos, ¿y cuál es la buena nueva? Imagínate a Jesucristo diciéndote, Jesucristo vivo, ciérrame tus ojos, trata de cerrarme tus ojos. Esto te sirve, mira, cerrar los ojos te sirve porque te distraes menos, ves menos si se paró la pastora, si me levanté yo, lo ves menos. Y si Dios quiere, puedes en tu mente generar una visión y ver al Señor Jesús delante de ti, diciéndote, yo he venido a traerle buena nueva a los pobres, a los afligidos, a los cansados, a los trabajados. Y de repente le dices, ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? Y la buena nueva es, he venido a redimirte de la maldición de la ley, de la maldición de la pobreza. Ya no hay pobreza para ti. ¿Sabes qué? Has trabajado cosechando cardos, has trabajado cosechando espinos, no has dado fruto, porque te maldijeron, porque hay una maldición, desde Adán hay una maldición sobre ti. Sumado a eso, te han dicho que no podías, que no merecías, que no ibas a salir adelante, que las cosas son difíciles, que así pasa, que hay que luchar, que lo bueno cuesta, que lo caro es malo. Nos han enseñado mucha maldición acerca nos han enseñado que ser pobre es bueno, que no tener santidad. Nos han enseñado a andar pidiendo en vez de andar ofreciendo, de caminar pidiendo en vez de caminar dando. Es una cultura de pobreza. Pero hoy en el nombre de Jesús quiero decirte que hay alguien que murió por ti, que su nombre es digno de ser cantado, alabado, adorado. Su nombre es digno. Creo que ahora entendemos por qué dice, mi libertad compraste. Él ya la compró. Cierra tus ojos. Repita ahí conmigo, Padre Celestial, en esta mañana yo recibo la libertad que tú me diste, porque fuiste a la cruz y me compraste a precio de sangre, porque me amas. Hoy toda maldición de pobreza, de escasez, de insuficiencia es rota en mi vida. Escasez, yo te ato de pies y de manos. Te prohíbo en mi casa, te prohíbo en mi familia, te prohíbo en mis hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy próspero, que soy abundante, que soy victorioso, que soy suficiente,
que soy suficiente y que con Cristo soy más que suficiente. En el nombre poderoso de Jesús, sé próspero. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Dios del universo. Y iglesia, quédate en ese sentir. Hemos renunciado a la maldición generacional de la pobreza, de la escasez, y una forma de demostrarle al Señor que le creemos es siendo obedientes a su palabra. Así que si Él dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y yo reprenderé al devorador en tu nombre. Así que hoy, Señor, necesitamos demostrarle a Dios que le creemos en la palabra, que las ventanas de los cielos sean abiertos para nosotros. No es para todos, es para el que le cree. Y una forma de manifestar que le crees es siendo obediente. Prepara tu diezmo, tu ofrenda, para que oremos y le digamos al Señor, te creemos. Hemos renunciado a la maldición de la pobreza, de la escasez, y creemos que tú nos vas a bendecir, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Creemos que esa promesa que hay de que Él va a reprender al devorador, tú sabes quién es el devorador. El enemigo que viene, te roba tus finanzas, descompone tu carro, hace que el dinero no te alcance. Tú no lo puedes hacer solo, lo va a hacer Él por ti. Pero para hacerlo por ti, Él es un Dios justo y lo va a hacer por aquel que le obedece. Y va a reprender es justo aún con sus enemigos. Y Él va a reprender al demonio solo si tú obedeces también. Así que ponte de pie y vamos a orar. Levanta tu sobre y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te creo. Hoy he renunciado a la maldición generacional de pobreza y de escasez. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que por mi obediencia las ventanas de los cielos serán abiertas para nosotros. Y tú vas a reprender al devorador. No tocará mis finanzas, mi dinero, ni mi casa. En el nombre de Jesús, amén. Pasa adelante con un corazón gozoso a dejar tu ofrenda y tu diezmo, y con la firme creencia de que el Señor va a cumplir su palabra. Si tú nos ves por el internet, aparecerán las cuentas bancarias y tú puedes hacer una transferencia o un depósito en Oxxo para que tú también puedas ser bendecido. Te damos gracias, iglesia, estamos despedidos. Muchas gracias.